Bueno, seguro se va a seguir sumando gente. Bienvenidos a los que se están sumando ahora. La jornada de hoy es cambiar un poco las temáticas de los workshops que estábamos viendo anteriormente, de las sesiones anteriores de Fundación Fulgor. En este caso vamos a pasar a Ingenia, que es otro de los programas que tenemos en Fundación Fulgor. Y la temática principal que se va a abordar son el sistema de navegación autónoma, terrestre y aérea, que la va a llevar a cabo Leandro Bornino, el ingeniero Leandro Bornino, y les voy a contar un poquito sobre la historia de este grupo de investigación y también, obviamente, que lo puedan conocer un poco mejor a Leandro. El grupo de investigación en sistema de navegación autónoma de Fundación Fulgor es liderado por el ingeniero Leandro Bornino y actualmente cuenta con un estudiante de grado haciendo su tesis, que se llama Facundo Bosac, que también va a estar contándonos un poquito cuál ha sido el objetivo y la temática que ha desarrollado en su trabajo final. Y este programa de investigación es uno de los programas más nuevos dentro de Fundación. Anteriormente se basaba en brindar acompañamiento y formación a estudiantes de grado desde que iniciaban su carrera en ingeniería. O sea, era parte de otro programa en donde aquellos estudiantes que ingresaban en la carrera de ingeniería electrónica, ingeniería en computación, ingeniería en telecomunicaciones, en sistemas, podían ingresar a la fundación y recibir esta formación sobre robótica, procesamiento de imágenes, sistemas de navegación autónoma, desde que arrancaban su formación académica en la universidad. Incluso Leandro comenzó su carrera de ingeniería electrónica ingresando también a la fundación. O sea, él hizo todo su proceso de carrera de grado dentro de fundación, generando desarrollo, realizó sus PPS y luego culminó su proceso académico presentando su tesis, también realizada dentro de Fundación Fulgor, sobre esta temática, sistemas de navegación autónoma, generando su propio carrito autónomo, que hoy les va a estar contando un poquito de qué se trató todo este proceso. Y también continuamos reforzando este programa con la idea de impulsar nuevas tesis de grado e investigación de posgrado para que se potencie y tenga una fuerza contundente dentro de Fundación esta temática. Ahora sí paso a presentarlo un poco al ingeniero Leandro Bornino. Se graduó de la carrera de Ingeniería Electrónica en la Universidad Nacional de Córdoba en el año 2018, pero su trabajo en el ámbito laboral, él ya, incluso antes de ingresar a la universidad, ya tuvo su primer desempeño en el año 2011, cuando trabajó en el grupo INBio de Rafaela Santa Fe en el diseño de aparatología biomédica. Además, desde 2015 hasta 2020 trabajó en Infy Argentina en el área de diseño e implementación en hardware de algoritmos aplicados en circuitos integrados para comunicaciones digitales ópticas, mientras en simultáneo trabajaba y era miembro de Fundación Fulgor. A la fundación ingresó en el año 2012, primero como becado en el programa Escalar e Ingenia, y después se fue desarrollando en distintas áreas y también generando, como dije anteriormente, su tesis en sistemas de navegación autónoma terrestre. Desde mayo de este año pasó a ser becario de posgrado para potenciar las investigaciones en el área. Y ya cuando le toque presentar a Facundo, le estaremos presentando un poquito mejor a él. Así que, bueno, con esto damos inicio al segundo workshop, en el cual se estará abordando el tema de sistemas de navegación autónoma, y le dejo la palabra a Leandro para que complemente esta introducción y, bueno, pueda comenzar con su workshop. Aprovecho para saludar y agradecer a todos los que se están sumando, tanto por el Meet como por YouTube, y queda abierta las consultas, las pueden ir haciendo por el chat de ambos programas.
y después al final las estaremos respondiendo uno a uno. Así que bueno, muchas gracias y los dejo con Leandro. Bien, gracias Fer. Bueno, la idea de este workshop, al menos en un principio, ver cómo va a estar estructurado. La idea que se me ocurrió para darle esta forma es, bueno, en un principio ver como una introducción de qué es un sistema de navegación autónoma, qué aplicaciones hay y las áreas de desarrollo que hay dentro de este grupo de investigación en la Fundación. Y después 3 temas principales que van a ser búsqueda de rutas óptimas, localización y SLAM, y después algo de odometría visual. La idea es ver los algoritmos que se desarrollaron y que se utilizan en el grupo de investigación, eh, eh, sin entrar en los detalles matemáticos de cada uno, pero sí en el concepto y las ventajas que tienen, y después, bueno, culminar cada uno de estos temas con algún video de la implementación de esos algoritmos en alguna plataforma de desarrollo, tanto terrestre como aérea. Así que bueno, para arrancar, bueno, un sistema autónomo, se puede decir que un sistema es autónomo si puede realizar tareas específicas sin la intervención humana. Eso en general. En el caso de sistemas de navegación autónoma, se puede decir que es el que tiene la capacidad de tomar información del entorno donde va a navegar, procesar esta información y tomar decisiones adecuadas para cumplir una tarea de navegación específica, que puede ser llegar de un punto a otro o quizás explorar un terreno que no se tiene información y se quiere bueno, explorar para, para obtener ciertas conclusiones de ese ambiente. Eso es básicamente lo que es un sistema autónomo y después, bueno, cada caso particular tiene sus peculiaridades respecto a esto, así que no es como una máxima que tienen que ser sí o sí de esta forma, sino que bueno, es como una definición general. El tema de las aplicaciones de estos sistemas autónomos, muchos ya las habrán visto, porque bueno, es un tema que es bastante pujante en este momento y hay muchas empresas que están desarrollándose y las aplicaciones son muy amplias. Una es búsqueda y rescate de personas, puede ser, en el caso de situaciones donde los humanos no pueden llegar a ciertos lugares por distintas cuestiones que pueden ser topológicas o que es nocivo el ambiente para que haya un ser humano. Entonces, bueno, este tipo de sistemas puede navegar por ahí y realizar búsqueda de personas en catástrofes y ese tipo de cosas. En la construcción bueno, hay algunas aplicaciones que hay drones que buscan materiales y los van acomodando en una estructura para realizar, bueno, una construcción. El tema de transporte puede ser el transporte de personas, en el caso de estos vehículos autónomos que ya se ven, sobre todo bueno, en Estados Unidos, bueno, tienen la autonomía de manejar solo por autopistas y calles, sin ningún tipo de intervención humana. Esto está todo en desarrollo y bueno, habrán visto que salen muchas noticias que por ahí hay problemas respecto a ellos. Bueno, guía de personas, mensajería y paquetería. Amazon, por ejemplo, se vio que usa algunos drones para llevar paquetes de un lugar a otro, para realizar la entrega. El tema de limpieza y orden, hay muchos robots que, bueno, limpian la casa solo y se navegan por el espacio limpiando el piso y ese tipo de cosas. La agricultura, bueno, me parece que es bastante importante y hay varias empresas en lo que es agricultura de precisión, que puede ser para mapear los campos y determinar el estado del suelo o de ciertas plantas, todo con drones. Eso también es una aplicación bastante importante. Y bueno, lo que es vigilancia y también más hay aplicaciones en el plano militar que una que se me ocurre así sería como
para potenciar lo que es la soberanía territorial, controlar las fronteras, porque bueno, hay sistemas autónomos que se pueden desplazar a distancias muy grandes y bueno, hacer un relevamiento de qué es lo que está pasando. Así que esas son un poco las aplicaciones de los sistemas autónomos, que muchos las habrán visto ya, pero bueno, verán que hay aplicaciones en todos los campos que se imaginen. Dentro de los sistemas autónomos, me gustaría decir bien en qué se centra el grupo de investigación que está en la Fundación Fulgor, porque tiene un sistema autónomo tiene un montón de bloques, módulos o áreas para desarrollarse, y cada una de ellas es un mundo en sí mismo. Particularmente en el grupo de la Fundación nos dedicamos a investigar sobre búsqueda de rutas o planificación, que es lo que ven acá a la derecha, que, bueno, esto lo vamos a ver con más detalle, pero es, bueno, buscar una ruta óptima para llegar de un punto a otro. Y dentro de esta planificación existen diferentes tareas, subtareas dentro de ella, donde, bueno, está planificar la ruta global, predecir lo que hacen los agentes externos al sistema, planificar o tomar decisiones sobre el comportamiento respecto a los dos anteriores y trazar las trayectorias óptimas para alcanzar el objetivo, ¿no? Después lo que vamos a ver es un poco lo que es localización, que en la localización está la estimación de la posición, es decir, a través de los sensores, determinar dónde está nuestro robot para poder tomar decisiones adecuadas. También detectar obstáculos de movimiento o estáticos que puede llegar a haber en el proceso de navegación para, en lo posible, no chocar. Y generar también lo que es más exploratorio es generar un mapa del entorno en el cual nos estamos moviendo para, bueno, tener esa información y poder también utilizarla quizás en otro tipo de cosas a ese mapa. Y eso sería lo que es localización. Después la detección y clasificación, que todo esto está dentro de lo que es percepción. Tenemos, por ejemplo, detección y clasificación de señales de tránsito u objetos a través de la cámara, y la detección de espacio libre al cual poder transitar. Esto, bueno, se puede hacer directamente con una cámara. En este workshop no vamos a hablar de ese tema particularmente, pero sí que hay algunos desarrollos en el grupo sobre este tema, particularmente la detección de semáforos y el estado de semáforos a través de Deep Learning. Y bueno, tengo algunas filminas en los anexos que si bueno, tenemos tiempo podríamos llegar a verlo. Y lo que es los sensores que se van a usar en estas áreas que vamos a mostrar son cámaras para el caso de detección y clasificación y localización. Las cámaras son muy útiles porque se usan para casi todo y son baratas y livianas. Después radares de ultrasonido, que lo vamos a ver en el primer video, y LiDAR y GPS para establecer la localización del vehículo. Y el LiDAR, vamos a usar un LiDAR que es planar, o sea, en 2D, que el LiDAR es un radar láser, si se quiere ver, que bueno, emite unas de luz 360 grados y determina qué obstáculos hay y a qué distancia. Así que eso es un poco el resumen de las áreas de desarrollo en la Fundación y más o menos lo que vamos a ver en este workshop. Bueno, lo primero que vamos a ver es el tema de planning, que es la búsqueda de rutas óptimas, que un poco le conté lo que era, que es, bueno, dado un mapa y dos puntos, uno de inicio y de final, intentar buscar la trayectoria más óptima para que el vehículo recorra intentando o buscando no chocar con ningún obstáculo. En realidad no intentando, sino efectivamente evitando chocar con cualquier obstáculo. Para determinar cómo una trayectoria es óptima, bueno, hay ciertas métricas que depende de cada algoritmo que vayamos a usar,
qué peso, qué importancia le da a cada una de estas métricas, pero es básicamente la longitud del camino o el tiempo que le lleva al vehículo en realizar esa trayectoria, el consumo de energía, la seguridad, es decir, cuán lejos o pasa de los obstáculos, la velocidad de procesamiento del planning, que esto es muy importante, sobre todo para entornos muy grandes, y la probabilidad de éxito, es decir, que salga todo bien, que está un poco relacionado con la seguridad, con la métrica de seguridad. Así que, bien, eso es un poco el concepto del planning. Después la implementación general que podemos ver es que tenemos un mapa de entrada, como se ve acá, se discretiza el espacio de configuraciones, es decir, dependiendo de la geometría del vehículo y los grados de libertad, tomamos un mapa que nos dice dónde hay obstáculos y dónde hay espacios libres y determinamos nuestro robot en particular por qué espacios podría navegar y por cuáles no. Después lo que se hace es una búsqueda global, es decir, trazar una trayectoria estimada o a grandes rasgos, por decir una forma, para llegar del punto de inicio al punto de final. Y después vamos a tener un algoritmo de búsqueda local que lo que hace es refinar esa trayectoria a grandes rasgos que hicimos anteriormente y va a tener en cuenta las mediciones de los sensores para determinar si hay obstáculos que por ahí no se tuvieron en cuenta a priori en el algoritmo de búsqueda global y si llegamos a un punto donde existen obstáculos que obstruyen la trayectoria, lo que se hace es un replanning y trazar una nueva trayectoria y volver a seguirla. Así que un poco esto es lo que vamos a ver ahora, cada uno de estos bloques, los algoritmos que usamos, las ventajas y bueno, la implementación de todo esto. Lo primero que les había contado que era lo de la discretización del espacio de navegación. Si consideramos que, por ejemplo, tenemos como entrada de mapa una matriz donde cada elemento nos representa si hay un obstáculo o no en nuestro espacio de navegación, consideramos un mapa así, lo que se suele hacer en un principio es usar la suma de Minkowski para determinar en qué espacios puede navegar nuestro vehículo dependiendo los grados de libertad y la geometría del mismo. Si ven acá, en este caso es un círculo, o sea, esa es la combinación entre la geometría y los grados de libertad, y si hacemos la suma Minkowski nos da una forma ampliada considerando los espacios donde puede colisionar nuestro robot. Entonces vamos a tener un mapa que también nos va a representar espacios navegables y espacios con obstáculos, pero además considerando que no colisione con ninguno dependiendo de la geometría de nuestro vehículo. Eso es un poco esta parte de espacios, la discretización. Una vez que tenemos este grid que se llama, que es esta matriz que nos representa espacios navegables y espacios con obstáculos, donde cada uno de los elementos es como se ve acá en la imagen de la derecha, es un mosaico o una medida de un espacio, de un cuadrado. Lo que se hace es la búsqueda de la trayectoria más corta que nos lleve de un punto rojo, por ejemplo en este, al punto azul. Y esto se puede hacer con un algoritmo de búsqueda que se llama ASTAR, que es un algoritmo de búsqueda por grafos, donde cada uno de los nodos son estos elementos y la conexión entre los nodos o las aristas son la conexión entre ese nodo en particular y los adyacentes, ¿no? Lo que hace el algoritmo de ASTAR es usar funciones de costo y heurística para establecer el camino con menor costo que nos lleve desde el punto rojo hasta el punto azul. Entonces, ese es el algoritmo de búsqueda ASTAR, es muy óptimo
Y les voy a mostrar un video ahora que saqué del cajón de los recuerdos de la tesis de hace unos 3 años, donde habíamos implementado este algoritmo de búsqueda ASTAR para determinar la ruta en la fundación abajo, en una prueba muy simple de un punto a otro y donde hacíamos replanning. Bien, acá lo que pueden ver es muy simple, tenía que llegar desde el punto de extremo izquierdo hasta el punto de extremo arriba a la derecha. Tenía estos obstáculos que están en rojo y el azul fue la trayectoria que trazó el algoritmo de ASTAR y el vehículo, bueno, nada, giró y fue derecho hasta llegar a su objetivo. Ahora, bien, este es el primer video, muy simple. Y en el segundo, lo mismo, pero lo que pasa es que, bueno, yo me ofrezco como voluntario ahí para que ser de obstáculo, entonces, bueno, sigue la misma trayectoria, cuando detecta un obstáculo lo carga en el mapa, actualiza el mapa y traza una nueva trayectoria para evitarlo. Así que ese es un poco el concepto de el planning con ASTAR. Esto es de hace unos años, solo una introducción. Bueno, ¿cuáles son los problemas de este tipo de planning? Es que con grids es que escala muy rápido. En el caso que vimos era un caso de juguete, donde el espacio era muy chico, entonces, bueno, el planning se hacía rápido y no había mayores problemas que digamos. Pero si uno se pone a analizar el tamaño del grid y quiere escalarlo a cosas más reales o a lugares con más precisión que va a hacer que el grid se incremente, lo que va a pasar es que al aumentar el grid va a escalar muy rápidamente y lo que va a hacer es que el planning se vuelva muy lento y eso hace que también el replanning sea más complicado. Y lo que hace que se busquen técnicas un poco más eh, precisas y más rápidas para hacer este tipo de cosas, que son las que vamos a ver ahora, ¿no? Eh, Estas técnicas son probabilísticas, de planning probabilístico, y uno de los ejemplos es probabilistic roadmaps o rutas probabilísticas, que lo que se hace es pasar a buscar nodos aleatorios. Por ejemplo, en este caso tenemos el mapa que se ve acá a la izquierda, donde tenemos, son como varias cuadras de una ciudad, o sea, un espacio mucho más grande del que estuvimos viendo hasta recién y más real. Tenemos muchas cuadras y lo que queremos hacer es llegar de un punto a otro, que acá a la derecha se ve cuáles son los puntos, de la ciudad y tenemos que realizar ese planning. Si usamos un grid, o sea, y ASTAR, lo que vamos a tener, y queremos una buena precisión, vamos a tener un grid gigante, o sea, una matriz gigante de M por N, donde nos va a decir si hay obstáculos o no en cada punto, y el planning va a tardar muchísimo. Después hay unos gráficos que muestran más o menos el tiempo de planning. Y bueno, y eso no es deseable, ¿no? Entonces, lo que se hace en este caso es tomar los nodos, o sea, generar un grafo que no sean todos los puntos que hay en el mapa, sino muestrear en este caso de una distribución uniforme, muestrear de la posición en X y en Y, muestrear nodos, filtrarlos por los que estén en espacios libres, luego conectar los más cercanos, los K vecinos más cercanos, y lo que vamos a tener ahora va a ser un grafo donde tenemos cierta cantidad de nodos o un número de nodos que nosotros podemos definir, que depende bastante de la aplicación y de la precisión que querramos. Es un trade-off entre la precisión de la ruta y el tiempo de procesamiento, porque eventualmente si nosotros ponemos una cantidad infinita de puntos, va a ser lo mismo que el grid solo. Así que, bueno, en ese trade-off lo que vamos a tener es una serie de nodos conectados y en ese caso podemos aplicar ASTAR sobre lo mismo,
pero lo que vamos a tener es un set mucho más reducido de nodos, lo que va a hacer que sea mucho más rápido el planning, ¿no? Esto es una forma de hacerlo. Este Probabilistic Roadmap ahora lo que se usa no es realmente cualquier punto aleatorio, sino que hay ciertas heurísticas según el, el camino que se quiere trazar, porque por ahí no se quiere tener nodos que están muy lejanos a los puntos de inicio y de final. Entonces, pero bueno, esto es un poco para explicar el concepto de este tipo de Probabilistic Roadmaps. Bien, este es uno de los métodos que se usan. Otro método se llama Rapidly Exploring Random Trees, que lo que se hace es hacer crecer dos árboles entre el punto de inicio y el punto de final y dos árboles aleatorios, que ahora voy a explicar un poco cómo se generan, y ver que se juntan, ¿no? Esto se puede paralelizar y esto se logra a través de buscando también puntos aleatorios, pero la ventaja que tiene este método es que se buscan puntos aleatorios y después se lo conecta con el nodo más cercano, y el link entre el nuevo nodo y el nodo más cercano se puede realizar teniendo en cuenta cierta kinemática del robot que tenemos. Entonces ya incluimos en el planning ciertas constraints de movimiento, que eso suele ser muy útil. En el caso de los nodos aleatorios no podía hacerlo. Entonces fíjense que acá a la izquierda se ve el punto de inicio y punto de final que se eligió, y después en el segundo gráfico a la derecha se ve los árboles estos que se van formando con nodos, y fíjense que, bueno, acá hay una rama a la izquierda que no quedó en nada, y las otras se fue ramificando hasta que se logró llegar al punto final. Entonces, eso es un poco, y nosotros, este no se usa tal cual como lo expliqué, sino que se suele usar también evaluar el costo que tiene cada uno de los nodos que se van agregando con estos pasos que vamos haciendo, y también ciertas heurísticas para que estas ramificaciones se hagan lo más rápido posible. Y en los caminos más cortos también. Así que eso es un poco lo que es RRT. Y estos que vimos son algoritmos de planning global, es decir, que lo que se busca es que trace una ruta aproximada lo más rápido posible, por eso que se usa este tipo de métodos. Entonces esa es como la primera etapa de planning. Y después, una vez que tenemos estos nodos que nos indican cómo ir de un punto a otro, una serie de nodos de waypoint que se llaman, lo que hacemos es aplicar un algoritmo de local planning que tenga en cuenta, primero que suavice la trayectoria y que tenga en cuenta los constraints o nuestras limitaciones en el vehículo. Así, bueno, cuando se hace la navegación es lo más suave posible, por decir una forma. Pues verán acá que por ahí se forman como codos o cosas que no son deseables para la navegación. Entonces, en la parte de local planning, usamos este algoritmo que se llama ventana dinámica, que toma en cuenta también los datos de los sensores, porque, bueno, en el planning global es como que no tomamos nada en cuenta, sino que trazamos una trayectoria y después luego le decimos al robot que la siga y nada más. En el caso del local planning, bueno, ya tenemos en cuenta la dinámica del robot y también lo que miden los sensores. Y este método de ventana dinámica lo que hace es establecer el espacio de configuraciones de los comandos de velocidad de nuestro robot, es decir, la velocidad lineal máxima y las angulares máximas que puede adoptar nuestro robot. Después, que es el cuadrado gris que vemos, dentro de ese espacio nosotros en un tiempo t dado
vamos a tener una velocidad de cada uno, que es el punto este que estamos, y lo que se hace es como una proyección a 2 segundos o 1 segundo de lo que va a hacer el robot, y se genera lo que es la ventana dinámica propiamente dicha, que consideramos las aceleraciones máximas de nuestro robot por el tiempo que tenemos, y nos queda una ventana con los posibles comandos de velocidad que le podemos mandar al robot, dependiendo, bueno, la velocidad actual y las limitaciones propias. Y en esa ventana que tenemos, lo que vamos a hacer es calcular una función de costo, dependiendo cómo queremos que sea, o sea, que priorice el planning local a la hora de generar la trayectoria. En este caso, por ejemplo, definimos la función de costo, maximizar la velocidad, alineación, esto es orientación con el path global que tenemos por encima de los waypoints, el avance que vamos a realizar en el path global, o sea, es cuánto vamos a ir hacia el waypoint nuevo, y la cercanía también al objetivo global del path, que es hacia el final de todo, porque puede que nosotros tomemos un camino que tiene más cercanía al objetivo global del, del planning global, y bueno, y que no sea exactamente el mismo que nos da el path global, por esto que decíamos que es probabilístico, como tomamos en el planning global los waypoints, ¿no? Entonces, con esa función de costo, nosotros vamos a determinar cuál es la mejor, cuál es el comando de velocidad mejor para nuestros requerimientos. Eso es un poco lo que es ventana dinámica, que usamos para este local planning. Y llegado el caso que los sensores nos digan que existen cierta cantidad de obstáculos que no nos permiten avanzar con la ruta como había calculado el planning global, bueno, lo que se tiene que hacer es agregar estos obstáculos en el mapa que teníamos a priori y trazar una nueva ruta. Los algoritmos de replanning que son más eficientes lo que tratan es de reutilizar en lo posible la mayor cantidad de información que teníamos del planning anterior. Entonces, existe un algoritmo que se llama DSTAR, que viene de ASTAR, y lo que hace, la idea un poco es, bueno, como ven en las imágenes, me parece hacer más fácil, a la izquierda es el primer planning que se hace, a priori con el mapa de entrada, y nos queda esta trayectoria. Después se detecta un obstáculo, fíjense que se agrega acá a la derecha de este obstáculo, y lo que se hace es borrar los nodos que están comprometidos y trazar una nueva búsqueda reutilizando la información de los nodos que teníamos para llegar al objetivo anterior, ¿no? Entonces fíjense que el nuevo replanning no es que hace una búsqueda hasta el punto final, sino que hace una búsqueda hasta el punto que teníamos anteriormente que no está comprometido, hasta el punto más cercano al objetivo que no estaba comprometido con el obstáculo. Entonces, bueno, ahí nos queda una nueva trayectoria de planning global, reutilizando información del planning anterior. Ahora, bueno, se ve bastante intrincado la trayectoria, pero después, ahora, cuando veamos el video, van a ver que el planning local lo que hace es suavizar mucho esta trayectoria y no queda así, tal como se ve acá. Bien. La implementación que tenemos nosotros ahora actualmente, bueno, en el video que le mostré en el vehículo viejo, que fue parte de mi tesis hace varios años, y ahora lo que tenemos es un vehículo del tipo como tanque, que tiene orugas, que puede moverse en el mismo lugar, y lo que tiene es una IMU, es decir, un acelerómetro y un giróscopo. También tiene encoder incrementales y una Raspberry montada que nos sirve sobre todo para hacer prototipos y probar algoritmos, por más que, bueno, no es lo más rápido, pero bueno, nos da muchas facilidades que tengan la Raspberry para hacer las pruebas. Y la implementación del planning que tenemos actualmente en ese robot es
Bueno, como se ve acá, se tiene un mapa de entrada, se aplica informe, la búsqueda global con RRT informe, que es tener en cuenta el costo cuando se va expandiendo el árbol, el costo de los movimientos y además una heurística para llegar al objetivo lo más rápido posible. Como algoritmo de búsqueda local usamos ventana dinámica, que lo vimos ahora, y que toma como entrada también el valor de los sensores que un poco estuve contando que tiene. Y en el caso de tener obstaculizada la navegación, puede hacer el replanning con RRT y DSTAR, que es también lo que vimos recién. Entonces, bueno, ahora vamos a ver el video de planning nuevo. Fíjense que antes de verlo, más o menos les cuento lo que vamos a ver. Sobre todo arriba a la derecha, que van a estar las imágenes un poco. Se va a ver el planning global, que fíjense acá está, la búsqueda de los árboles, y después la trayectoria que se obtiene respecto a esa búsqueda. Y después a la derecha lo que se ve es la ventana dinámica que estuvimos hablando, donde se ve la trayectoria ya mucho más suavizada. Y a la izquierda, en esta imagen, lo que se representa es cuánto nos da la función de costo en cada uno de los comandos de velocidad que puede tomar el vehículo. Entonces, bueno, acá pueden ver que en la parte negra o azul oscura es un valor más bajo de la función de costo, es decir, que es lo que va a tender a hacer, que es ir, en este caso justo iba a ir derecho, así que iba a tomar un comando de velocidad por acá abajo, ¿no? Así que eso es un poco lo que vamos a ver ahora. Desde ya pido disculpas porque los videos están grabados en mi departamento, que no es un espacio lo más amplio que uno puede esperar. Pero bueno, en el contexto de pandemia, para grabar los videos no nos quedó otra que hacerlo de esta forma. Así que, bien. Bueno, acá pueden ver lo que hablamos recién, el mapa a la derecha, donde se va a ir viendo un punto verde cómo va avanzando según los sensores. Y a la izquierda tenemos lo que es la ventana dinámica. Fíjense que acá los valores que toma son los valores más bajos de la función de costo son abajo a la izquierda, o sea que va a tender a rotar esto hacia acá, porque bueno, el objetivo está acá abajo y empezó acá arriba, y eso es lo que vamos a ir viendo en el video, cómo va a ir cambiando la ventana dinámica. Bien, y acá lo que pueden ver es el planning global, lo que puse, y la trayectoria que tomó para realizar estos movimientos, ¿no? Así que, bien, voy a poner de vuelta porque para hacer esta edición de poner la imagen tardé unas 5 horas, así que, y dura solo 17 segundos, así que para sacarle provecho. Bien. Bien, y acá está lo de la ventana dinámica, que le faltan los últimos puntitos, pero la trayectoria más suavizada respecto a la trayectoria global, ¿no? Que era, bien, esto. Esto es con el planning y global, y esto es con el planning local, teniendo en cuenta las limitaciones propias del vehículo. Así que, bien. Bueno, como último, acá lo que hicimos fue un análisis un poco de estos algoritmos que hablamos de planning global y el tiempo en dependencia con el tamaño del grid o las dimensiones del mapa en el cual queremos navegar. Entonces lo que tenemos es, fíjense que cuando el grid es chico, o sea, de 100% le pusimos, RRT es más rápido que Probability Roadmap, y ASTAR incluso es más rápido que Probability Roadmap. Y a medida que vamos incrementando la dimensión del grid, más o menos los que les contaba, que el algoritmo de ASTAR, de búsqueda ASTAR, al incrementarse el grid escala rápidamente. En cambio, fíjense que Probability Roadmap depende de la cantidad de nodos que tomemos en el mapa y se mantiene casi constante.
Y el RRT, que es lo que usamos nosotros, siempre tiene un tiempo menor y también escala con el grid, pero en menor medida que ASTAR. Entonces, por eso lo usamos, porque bueno, tiene un buen desempeño a nivel de tiempos y a nivel después de performance o de precisión de la ruta es bastante bueno. Y lo que puse a la derecha es la trayectoria, el largo de la trayectoria, dependiendo la dimensión del grid que usamos acá, y el algoritmo. Y bueno, fíjense que ASTAR siempre, al tener todos los nodos, siempre busca la trayectoria más corta. Y bueno, en el caso de Probabilistic Roadmap y RRT es probabilístico, justamente. Entonces, esto es un promedio, pero en general no están tan lejos las distancias que va tomando respecto a ASTAR. Pero bueno, a la izquierda vemos que el tiempo sí hay una diferencia bastante grande, ¿no? Y está en escala logarítmica, incluso acá a la izquierda el gráfico. Así que bueno, esto es un poco el análisis de los algoritmos, un poco su desempeño en tiempo y en precisión de la trayectoria que realizan. Así que bueno, con eso terminaría la parte de planning. Ahora va a presentar Facu. Fer, no sé si querés presentarlo o algo. Bien, vamos a pasar a presentarlo a Facundo. Facundo está realizando actualmente su tesis de grado. Él también ingresó en los primeros años de la facultad a Fundación Fulgor a desarrollarse dentro del programa Ingenia. Y bueno, en estos momentos lo que está realizando Facundo Bosac es su carrera de Ingeniería en Computación de la Universidad Nacional de Córdoba y actualmente se encuentra formando parte de dos programas dentro de Fundación, por un lado el programa Escalar y el segundo el programa de investigación en sistemas autónomos. Está desarrollando su tesis en Fundación en el tema de localización y mapeo simultáneo con filtro de partículas para vehículos terrestres. Así que lo dejo ahora, Facundo, bienvenido, para que puedas presentar y contarnos qué estás desarrollando en la fundación con tu tesis. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Fer. Buenas tardes a todos. No sé si ahí se está viendo, por las dudas. Yo lo veo. Perfecto. Ahí vamos. Bueno, buenas tardes a todos. Como dijo Fer, yo estoy estudiando Ingeniería en Computación. Estoy haciendo actualmente la tesis y las últimas materias de la carrera. Así que, bueno, muchas gracias por brindarme el espacio en la Fundación y muchas gracias por brindarme el espacio acá para contar un poco en qué se basa este proyecto y en la tesis que estamos haciendo. Bueno, particularmente, como dijo Leo, en la navegación autónoma hay 4 tareas principales, que es, como dijo Leo, la percepción, la búsqueda de rutas, el control del vehículo, y entre una de ellas está la localización y mapeo simultáneo, que es esto de SLAM, en lo que se está basando la tesis que estamos haciendo. Entonces, la localización y mapeo simultáneo es uno de los grandes problemas que tiene a resolver la parte de navegación autónoma. Por eso es muy importante resolverlo. Las técnicas de SLAM se refieren a cómo el robot puede operar en un entorno utilizando sus sensores, mientras a la vez construye un mapa de ese entorno para así localizarse. Entonces, lo que se tiene es un mapa en un espacio y el robot al principio va percibiendo su espacio, su entorno, y así se puede localizar. Esto es importante porque cada sensor que tiene el robot puede tener ventajas o desventajas, pero ninguno es perfecto. Entonces es necesario aplicarle técnicas externas para fusionar estos sensores con los datos de la predicción o control del modelo para así poder mejorar la localización del mismo. Esta técnica en particular, el SLAM, la localización y el mapeo simultáneo, se le implementó con este filtro de partículas. El filtro de partículas, en general,
uno suele usar el filtro de Kalman extendido, en mucha literatura de estos temas está este filtro de Kalman extendido, pero se eligió el filtro de partículas por las siguientes particularidades. Primero, que el objetivo principal de este método, de este filtro, es la localización, y es estimar la ubicación exacta del robot definida por su odometría. Pero esta puede tener mucho ruido y la ubicación es inexacta. Por eso es necesario hacer este filtro. Este filtro lo que hace es un método no lineal que puede manejar los movimientos no lineales y los modelos de medición. Entonces, la salida no es directamente proporcional a la entrada. Esto es importante porque en el vehículo no se le dice cuál es su posición inicial, sino que lo que tiene que hacer el vehículo es determinar desde cero su posición a través de sus sensores y a través de este filtro. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando la localización empieza a ejecutarse, la ubicación del vehículo no se sabe cuál es desconocida, y todas las partículas se van distribuyendo en el espacio aleatoriamente sobre un entorno conocido, que va a ser el mapa que se le pase al algoritmo, y recién ahí el vehículo se tiene que localizar. Antes mencioné de que hay varios filtros de estos para hacer la localización y el mapeo simultáneo. El más conocido es el filtro de Kalman extendido, pero se implementó este filtro de partículas por estas ventajas. Primero, que usa muestras aleatorias, que son partículas, que ya vamos a decir un poquito de qué son las partículas en sí, para representar la distribución de probabilidad. En cambio, el filtro de Kalman extendido, que es uno de los más conocidos, que es gaussiano, utiliza la media y la covarianza, y no estas muestras aleatorias. Entonces, también este filtro de partículas no se basa en ninguna técnica de linealización, ni en ninguna aproximación funcional. Como dijimos al principio, está en el espacio y desde cero se localiza. Entonces, es importante que funciona para cualquier distribución arbitraria y no solo la gaussiana, como es el filtro de Kalman, y es más flexible, entonces no asume linealidad, y la naturaleza gaussiana no la asume, porque hay justamente ruidos en los datos que se van a ir pasando. Y lo más importante es que es muy robusto y también es escalable. Y ahora sí nos vamos a meter un poquito en lo que es el filtro de partículas. Este filtro de partículas en sí consta de 3 etapas. La primera etapa es la etapa de predicción. Entonces, acá cada partícula se va moviendo y muestreando desde el modelo de movimiento que se le va pasando, tomando como entrada los comandos de control que se le pasa al vehículo. Entonces, nosotros vamos a tener un modelo de movimiento del vehículo sumado a los comandos de control que se le va a ir pasando para que el vehículo se vaya moviendo, y en esta etapa se va a predecir esas partículas. En la etapa de ponderación, que es la segunda, lo que se hace es calcular los pesos para cada una de estas partículas en función de que las mediciones de los sensores vayan coincidiendo con el mapa que se le va a pasar al algoritmo y la ubicación esperada, que es la que van midiendo los sensores. Es importante decir que una partícula, en este caso, va a representar un estado posible del vehículo. Es decir que cuando se habla de predecir cada partícula según mostrando el movimiento del vehículo y los comandos de control, se va a predecir dónde podría llegar a estar el vehículo en caso de que esté en el espacio, digamos. Entonces, la tercera etapa va a ser cuando las partículas se van a remuestrear aleatoriamente de acuerdo con sus pesos, y las partículas que tengan mayor peso van a tener más posibilidades de ser replicadas. Es decir, las partículas, cuando se le dé el peso en la etapa de ponderación, como dijimos que la partícula es un estado posible del vehículo, esa partícula que más peso tenga va a ser más apta para que esté el vehículo ahí. Es decir, va a tener más probabilidades de que el vehículo esté donde está esa partícula que donde está la partícula con menor peso. Entonces, lo que hace este filtro, y este filtro de partículas, es eliminar las partículas que menos peso tengan, porque es menos probable que el vehículo esté ahí, y ponderar y replicar las partículas que más peso tengan, porque es más probable que el vehículo esté así. Recordemos que lo que se quiere acá es localizar el vehículo en el espacio, entonces desde cero el vehículo no sabe dónde está, y las partículas se van a ir ponderando y remuestreando para así saber y tener idea de dónde está el vehículo. Entonces ahora sí, vamos primero a ver cómo funciona la etapa de predicción. Acá tenemos un gráfico que en primer lugar lo que se tiene es una distribución a priori de la certidumbre que se tiene antes de empezar a funcionar el vehículo.
Es decir, nosotros antes de empezar a mover el vehículo y enviarle los comandos de control y las mediciones, primero se tiene una distribución a priori. Como dijimos, no se sabe la posición exacta del vehículo en el comienzo, entonces se le pasa una distribución, que bueno, particularmente esta es uniforme, porque al principio no se tiene idea dónde está. Entonces, en la etapa de predicción, lo que hace es que se generan las partículas muestreando esta distribución que se tiene a priori. Entonces vamos muestreando cada partícula y vamos generándolas en el mapa. Entonces vamos generando en el mapa posibles estados de dónde se encuentra el vehículo. Después ya lo vamos a ver en un gráfico y se va a entender mejor. Entonces, en el estado inicial, las partículas se van a muestrear según la distribución que se tiene inicial, que en este caso es uniforme, pero como dijimos, una ventaja del filtro de partículas es que se pueden pasar distintas distribuciones. Entonces, luego se le va a decir al vehículo que avance hacia algún lugar con sus comandos de control. En esta imagen, en este gráfico, los comandos de control están representados por VT. Entonces, lo que hace la etapa de predicción es que cuando llega un comando VT, que es, por ejemplo, vehículo, movete para adelante tantos lugares o tantos metros, lo que hace la etapa de predicción es decirle, es predecir todas estas partículas y crear un estado hipotético de lo que va a ser la probabilidad de que esté la partícula, pero desplazada en ese VT. Entonces, va a crear un estado X de t con todas las partículas muestreadas de la distribución a priori que se tiene antes, pero desplazadas con este VT. Entonces este estado hipotético, que es X de t, lo que va a hacer es la probabilidad de mi partícula X de t, o sea, de mi estado posible del vehículo, dado, digamos, el VT, que sería el control del vehículo, y su posición inicial, o X de t menos 1, que sería la anterior. Entonces, hasta ahí tenemos, lo que hacemos es desplazar las partículas según VT y predecir dónde podrían llegar a estar. Recién ahí pasamos a la segunda etapa, que es la etapa de ponderación. Ponderación es que se le da pesos a las partículas. Entonces, cuando previamente calculamos, cuando previamente hacemos todo eso de predecir y de desplazar, cada partícula va a adquirir un peso que va a ser según la concordancia que tenga esa partícula y la medida real que se está tomando según el sensor. Entonces, nosotros vamos a tener partículas distribuidas, el sensor del vehículo va a ir avanzando, y según las mediciones y según esas medidas que va tomando, cada partícula va adquiriendo un peso diferente. Entonces, en este caso, por ejemplo, vemos cómo X de 0 y X1 de las partículas anteriores, que serían todas estas de acá, va a adquirir menor peso que las partículas, por ejemplo, X4 y X2, que tienen un peso más grande, digamos. Entonces, esto es lo que hace en esta etapa de ponderación. Como dijimos que las partículas son un estado posible del vehículo, en esto ya podemos darnos cuenta que es más posible que esté el estado donde está la partícula, que esté el vehículo, perdón, donde está la partícula X4 y X2, y no tanto donde está la partícula X0 y X1. Entonces, perdón, las partículas, vamos a ver cómo su peso va a ser según z de t, que son las mediciones tomadas por el sensor, y su partícula X de t, que es donde está. Entonces, según esa concordancia, va adquiriendo un peso. Entonces, así se va a crear otro estado, que va a ser el estado, este X de t que teníamos, este conjunto de partículas que teníamos antes, sumado a el peso de cada partícula en general. Entonces, así se va a tener un conjunto con los pesos. Después de esto, lo que hacemos es, ya tenemos las partículas desplazadas y cada partícula ya adquiere un peso uniforme. Entonces, lo que va a pasar es que cada partícula se va a ir actualizando a medida que pase el tiempo, según el peso uniforme que iba teniendo antes. Entonces, la distribución se va a ir dando según el peso de la siguiente partícula. Acá vemos, por ejemplo, cómo esto es recursivo. Entonces en la etapa de remuestreo, analíticamente, vemos cómo el peso
que va a tener la partícula siguiente, o esa misma partícula que se va a ir ponderando, va a ser igual a su probabilidad, que es la que vimos antes, porque es la medición más la partícula anterior, pero en este caso va a estar multiplicado a su peso anterior. Entonces, como dijimos que este método es recursivo, cuando la partícula vea que tiene un peso menor, este peso menor va a tender a cero a el peso posterior de la partícula. Entonces lo que va a hacer en la práctica es eliminar las partículas con menor peso y mantener las partículas con mayor peso. Entonces, analíticamente van a ir tendiendo a cero esas partículas y prácticamente en la práctica se va a ver cómo van a ir desapareciendo, porque si tienen menor peso, dijimos que es menos posible que el vehículo esté en ese estado, en ese lugar donde está esa partícula. Entonces así, lo que pasa es que, bueno, se van a ir ponderando y se va a ir remuestreando y va eliminando. Estos métodos es importante porque estos algoritmos de alguna forma copian a la naturaleza, porque es como una idea darwinista donde decimos que sobrevive el más apto. Entonces tenemos una partícula que es más fuerte y una partícula que es más débil. Entonces en este tipo de algoritmos va a ir siempre sobreviviendo la partícula que es más fuerte, porque es más posible que el vehículo se encuentre en ese estado, y las partículas con menos peso se van a ir eliminando y va a ser menos posible que el estado o que ese vehículo se encuentre ahí. Entonces, ahora pasamos a la implementación de lo que sería este simulador, este filtro de partículas que se está implementando ahora. Y acá, bueno, se hizo 2 etapas en cuanto a la tesis. Primero se hizo una etapa de simulación y luego recién se implementó en el vehículo autónomo, que es este robot con el sensor RP LiDAR que nombraba Leo antes. Entonces, en la etapa de simulación lo que se hizo es, primero realizar el filtro de partículas en alto nivel, se lo implementó en Python, y lo que se hizo acá es lo siguiente. Se tiene un generador de movimientos y se tiene un mapa. El mapa es el mapa estimado con los obstáculos y con todo, que ya lo vamos a ver más adelante, que se le va a pasar al filtro, digamos. Y es el que tiene el vehículo para moverse. Entonces, se tiene un generador de movimientos donde se le va a decir al vehículo, móvete para algún lugar, avanza o retrocede, y bueno, en este caso va a ser, en la simulación fue lineal. Entonces, con este mapa y con este generador de movimientos, lo que se va a hacer es ir al filtro de partículas de alto nivel. Entonces, en el filtro de partículas de alto nivel, lo primero que se va a hacer es predecir. Entonces, en la etapa de predicción, según el generador de movimientos, que era nuestra UDT, lo que se va a hacer es pasarle a predecir, digamos, ese conjunto de partículas que se tenía antes, según la distribución que se le haya pasado, se le va a desplazar según este generador de movimientos y este comando de movimientos que se le va a ir pasando. Una vez que se predicen las partículas, ahí se va a pasar a la etapa de actualización o ponderación, donde se le va a dar peso a cada una. Pero ¿qué pasa? Como esto era una simulación, se hizo un generador de mediciones, que son mediciones, si se quiere decir, ideales, de cómo tendría que moverse y medir el vehículo. Entonces, para ver qué tan robusto era el algoritmo, a esas mediciones se le agregó ruido, para así poder probarlo al algoritmo y simularlo a ver qué tan robusto era. Entonces, se le agregó ruido a las mediciones que iban pasando, y así se hizo la etapa de ponderación. Después, entonces, en la etapa de ponderación, se hace el resampleo, donde acá se ve la flecha que una vez que las partículas van perdiendo, las partículas con menor peso se van desapareciendo, digamos, y las partículas con mayor peso van quedando, y acá es cuando esto que sigue como la naturaleza de alguna forma, va como haciéndose recursivo hasta que podemos llegar a ver y converge el algoritmo o el filtro de partículas, y se puede ver más o menos una distribución aproximada de dónde podría llegar a estar el vehículo según el conjunto de las partículas, cómo van avanzando. Ahora lo vamos a ver en un video igual un poco más para adelante.
Y por último, lo que se hizo en esta etapa de simulación, nosotros teníamos el generador de movimientos que de alguna forma era real, y teníamos las mediciones ideales que tendría que brindar el algoritmo. Entonces nosotros teníamos el generador de movimiento que era real y las mediciones de los datos ideales que tenía que generar el algoritmo. Entonces lo que se hizo es comparar este ground truth, digamos, o sea, esta parte ideal, con lo que se calcula y con lo que sale y con lo que arroja el algoritmo, y ahí ver si da error o no, y si el algoritmo y el filtro está bien o no. No sé si hay, bueno, ahora vamos a seguir, no sé si espero que se esté entendiendo, no estoy viendo el chat, así que cualquier cosa. Bueno, después lo que se hizo fue hacer una implementación en el robot. Una vez que se simuló y se vio que el algoritmo convergía y que era robusto y que de alguna forma, en palabras vulgares, servía, ahí fue cuando se lo implementó en el robot. Entonces, la diferencia que tuvo con la simulación este robot es que en lugar de tener un generador de movimientos, ya se tenía la odometría del robot, y los comandos de control que le pasábamos al robot se hacían a través del planning, que es esto que Leo mencionaba antes. Entonces nosotros, a través del planning que mencionó Leo anteriormente, le pasamos a la odometría los comandos de control, y recién ahí iban a la predicción, que era nuestra primera etapa del filtro de partículas. Entonces, la predicción hacía lo suyo, que era desplazar las partículas, y en la etapa de ponderación, en lugar de tener estas mediciones con su ruido agregado, ahora ya las mediciones no van a ser ideales, entonces no va a hacer falta agregarle ruido, porque en realidad las mediciones vienen dadas por el dato del escáner láser que tiene el robot, que es este RP Liner, digamos. Ese es el láser. Entonces las mediciones van a entrar por ahí, que ya vienen con ruido, por el ruido que puede llegar a tener el robot, y ahí se hace la etapa de ponderación. La etapa de ponderación acá tiene 3 etapas diferentes, donde en primer lugar se tiene esta matriz de rotación, que lo que hace es ir viendo y rotando todas las partículas para ver en cuánto peso y cuánto le puede llegar a dar. Entonces, se tiene una matriz de rotación con varios mapas, que ya lo vamos a ver, con el mapa ideal, el mapa de partículas, que le va a ir pasando el filtro. Ahí se va a detectar y asociar cada landmark, o sea, cada obstáculo o cada obstáculo que tiene en el mapa, y recién ahí se va a calcular los pesos. Estas 3 funciones es importante porque este filtro de partículas tiene una pequeña desventaja, que es el tiempo de procesamiento. Entonces, ya lo voy a mencionar al final, pero lo adelanto, estas 3 funciones que están acá, que son las más importantes porque es cuando cada partícula adquiere su peso, es muy importante ver cuánto tiempo de procesamiento llega, para después, en el caso de que se quiera que el tiempo de procesamiento sea menor, ver cuál de estas funciones adquirió más tiempo de procesamiento, y así tratar de mejorarlas y hacerlas más efectivas, digamos. De hecho, se está investigando ahora, que se hizo un método con Ray Tracing, que, bueno, simula los rayos, entonces es otra forma de verlo y de hacerlo, digamos, para justamente disminuir el tiempo de procesamiento. Entonces, lo que se hace, esto es lo mismo, es el mismo filtro que mencionamos anteriormente, se hace el resampleo o la reponderación con los datos que se adquieren, y ahí lo que se hace es, primero, visualizar el cómputo de errores, ver cuán efectivo o cuán no efectivo fue el filtro de partículas, y esto es importante, como dijimos que una de las etapas del vehículo autónomo importante también es el control del vehículo. Es esto, a partir de su localización, decirle al control del vehículo y a los actuadores, a los motores y demás, decirle, bueno, que se mueva según cómo está localizado. Un poco de resultados. Esto, bueno, fue la implementación de cómo se implementó en el robot, digamos. Y acá vemos un poco de resultados, que esto es importante porque es lo que se le mencionaba anteriormente. Acá se tiene en color celeste, que es esto, no sé si se llega a ver esos cuadraditos de acá, se puede ver el mapa ideal, es decir, el mapa con los obstáculos que se tienen idealmente. Entonces, el mapa rojo va a corresponder al mapa de partículas que va generando el filtro, y el azul va
corresponder al mapa que está generando el láser. Entonces, el mapa azul siempre va a ser el mismo, porque son las mediciones que va a ir adquiriendo el robot con su láser mientras vaya barriendo el espacio y vaya midiendo. Esto, bueno, como mencionó Leo, por esta época de pandemia, él lo hizo en su departamento porque tenía el robot, y bueno, estos detalles que se ven acá pueden ser de paredes porque el espacio era medio chico. Entonces, el peso de cada partícula acá va a ser mayor o menor según coincida con el mapa azul, este mapa rojo. Como dijimos recién, el mapa rojo va a ser las partículas que se van distribuyendo en el espacio que va generando el filtro. Entonces, el peso de cada partícula roja va a ser mayor o menor según vaya coincidiendo con el mapa azul, que es el que ve el láser. Si nuestro láser ve que hay un obstáculo por un lado y el filtro dice que ese obstáculo está muy cerca, si el filtro de partículas son los diferentes estados del vehículo. Entonces, si nuestro láser que va midiendo, va viendo que hay un filtro, que va a haber un obstáculo, y el filtro de partículas también genera un obstáculo, esa partícula que está como estado de vehículo va a adquirir más peso, digamos. Entonces, el algoritmo lo que va a hacer acá es recompensar las partículas que más coincidan, y bueno, y ahí generar esto de la reponderación e ir sacando las partículas que menos pesos tengan y quedarse con las que más pesos tengan. Entonces va a eliminar las demás pesos, a las de más peso, digamos, les va a dar más importancia que las de menor peso, porque son las que coinciden con el mapa. Acá vemos un poco los resultados, que también ahora va a haber una prueba, un video que les voy a mostrar, pero para que más o menos antes de mostrárselos, es lo que vamos a ver en este video. Esto se ve, estos puntitos, digamos, estos cuadrados que se ven acá, son los obstáculos del mapa ideal que se le pasó al vehículo. Entonces, al comienzo, se tienen partículas distribuidas, que, como dijimos, la distribución puede ser uniforme, gaussiana. Esta es la ventaja del filtro de partículas, que no necesariamente tiene que ser perfecta la distribución. Entonces, se tiene al principio todas partículas distribuidas por el espacio, y cada una va teniendo su peso. Después, en la etapa de resampleo, lo que se va haciendo es que estas partículas van adquiriendo menor peso. Las partículas, que tienen menor peso se van a ir eliminando, y van a ir quedando las partículas que más peso tienen, y ahí esta es una de las etapas, van a ir eliminándose las partículas que menor peso tienen, y como se ve acá, se van a ir juntando, o van a ir ponderando, o van a ir quedando en el espacio las partículas con mayor peso, porque las de menor peso la va a eliminar. Entonces, acá se ve, por ejemplo, bueno, esto según la simetría, en un momento llega a pensar el filtro de partículas que el vehículo es más probable que esté por este lado y por este lado, pero esto es por cuestión de simetría del mapa. Pero después ya se da cuenta, según los datos que va midiendo, y obviamente según todo el filtro implementado, dónde puede llegar a estar este vehículo, que es como esta distribución que se ve acá. En realidad es toda una probabilidad, entonces dice, bueno, en este sector de acá puede llegar a estar el vehículo. Ahora, les voy a mostrar un video, pero no tengo... Ahí está. Bueno, acá, como dijimos, se ve el video, donde también es el mismo robot que Leo mostró anteriormente, y de la misma forma el robot va a ir avanzando. Este es el mapa que se le pasó al algoritmo, pero se le puso la complejidad de estos, libros que hay acá, que es una especie de obstáculo, porque como dijimos, esto es SLAM, entonces es localización y mapeo simultáneo. Entonces vamos a ver en el video cómo el robot se va a ir moviendo, y a la vez que va localizándose, también va a hacer un mapeo del espacio donde está, y va a ir encontrando este obstáculo, y bueno, los demás que también ya los tenía. Entonces, al principio, voy a poner play, a ver si se ve. Vamos viendo cómo se va moviendo el robot. Ahí las partículas, según su peso, se van a ir juntando, y ya vemos cómo
el vehículo va encontrando su lugar, va encontrando dónde está, porque al principio, si vemos de vuelta, al principio las partículas están distribuidas por todo el espacio, porque como dijimos, este filtro no tiene un punto inicial, entonces no es que se le dice al vehículo vos estás acá y desde acá avanza, sino que se le dice estás en este espacio pero no sabes dónde, entonces se va a hacer una distribución de las partículas. Acá las partículas van a tener menos peso las que están más lejos, debido a que el sensor no, según los obstáculos y según los landmarks, y según eso no va a ir coincidiendo con su peso, y estas de acá, que se ven más grandes, es porque tienen más peso. Entonces, a medida que se va haciendo la etapa de ponderación y de resampleo, vemos cómo las partículas más chiquitas o de menos peso se van a ir eliminando y se van a ir juntando acá, y más o menos vemos cómo el vehículo va, o el filtro va convergiendo y va siendo robusto, y más o menos va localizándose en el espacio el robot. Y obviamente está haciendo este mapeo simultáneo, donde ya el sensor que está acá arriba va midiendo el mapa. Entonces, bueno, acá pasa esto y después vemos este planning que mencionaba Leo, de cómo el vehículo se fue moviendo por el espacio y bueno, fue haciendo su recorrido. Voy a ponerlo una vez más para que se vean cómo las partículas van convergiendo, se van juntando. Acá se ve cómo es, siempre se habla de distribución, puede ser que está acá o puede ser que está acá, pero el vehículo ya se localizó y bueno, el filtro va convergiendo. Espero, bueno, que se haya entendido. Yo lo estaba viendo mientras mandaban. Pero bueno, no sé si Leo querés seguir vos. Bien, muchas gracias. Perdón, es importante también decir de que la etapa para terminar es que esto con el tiempo de procesamiento y demás, como proyecto a futuro y para terminar un poco, se está viendo también de hacer una implementación en hardware, por lo menos de una parte del filtro, para aumentar este tiempo de procesamiento. Bien, perfecto, Facu. Muchas gracias. Bien, ahora el último tema es odometría visual, que la implementación va a ser en un dron. ¿Qué es la odometría visual? Es establecer los movimientos que realiza un robot, en este caso el dron, a través solamente de una serie de imágenes que provienen de la cámara del robot. Y bueno, nada más que eso, o sea, es tener varias imágenes de la cámara y a través de ellas establecer el recorrido o el movimiento que realizó el robot, tanto la traslación como la rotación del mismo. Esto es importante este tema porque, bueno, como habrán visto, casi todos los drones tienen cámara, porque, bueno, es muy barata y es liviana, entonces esa es una ventaja bastante grande. Y también la otra ventaja es que se puede utilizar para diferentes tipos de cosas, ¿no? Como puede ser la detección de objetos o clasificación, y además de esto, de odometría visual. Las desventajas es que, bueno, procesar las imágenes en realidad suele ser más caro computacionalmente que por ahí tomar datos de un sensor como puede ser el láser que teníamos. También, bueno, hay muchos problemas de lo que puede ser iluminación en las imágenes y ciertos desperfectos de la cámara. Y otra desventaja importante es que de una serie de imágenes no se puede establecer la escala del movimiento, ¿no? Esto se puede ver cuando, bueno, en el caso, nosotros tampoco podemos determinar la escala cuando vemos en una pantalla, por ejemplo, en las películas que graban, no sé, un tren moviéndose, que es solo una maqueta, y nosotros no nos damos cuenta, porque, bueno, la escala se la damos nosotros, pues sabemos qué tamaño tiene un tren, pero no es que la podemos determinar directamente de una pantalla plana. Así que eso es un poco, y la odometría visual, tenemos como entrada una imagen, como se ve acá en la izquierda en
en el gráfico, como entra una imagen, de esta imagen se extraen características importantes, es decir, características que uno puede diferenciar entre diferentes imágenes, que lo que se van a usar sobre todo para bueno, determinar esa característica, que en general son esquinas, donde se movió entre imagen e imagen, que eso es lo que se llama correspondencia de características. Después de eso, con esas correspondencias, lo que hacemos es una estimación del movimiento y además calculamos la escala a través de otros sensores, que después lo voy a explicar un poco mejor. Y eso es lo que vamos a ver hasta ahora, pero también lo que existe es un ajuste a través del mapa, para generar un mapa y tener un mapa y poder ajustar más precisamente la posición del dron en este caso, que bueno, eso no lo incluimos en este workshop, pues se hacía bastante largo. Bueno, lo que vamos a ver ahora son un poco las etapas, un poco por encima porque, bueno, estamos medio complicados con el tiempo, pero vamos a ver estas 3 etapas de extracción de características, correspondencia y estimación de movimiento, y después lo que vamos a ver es la implementación de esto en una plataforma de desarrollo, un dron que tenemos en la fundación, y un video de funcionando, ¿no? Bien, la extracción de características, un poco les conté que era determinar, bueno, justamente características en la imagen que sean lo suficientemente robustas como para, al tener otra imagen consecutiva a esta, poder determinar la misma característica y de la correspondencia de ellas establecer el movimiento que se realizó. Para esto tiene que tener varias cualidades para que sea realmente eficiente, y es que, por ejemplo, tiene que ser invariante a lo que es la escala, porque, bueno, el robot se puede mover para adelante o para atrás y verse más chico o más grande la misma característica. También tiene que ser invariante a la rotación, por si se rota la cámara. Bueno, obviamente la traslación y al cambio de brillo, ¿no? Entonces, bueno, es todo un mundo esto de intentar extraer las características independiente de todo este tipo de cosas. Un ejemplo es el descriptor SIFT, que, bueno, es bastante largo esto, pero voy a intentar explicarlo resumido, que cómo logra esta invarianza en todas esas cosas, pero utiliza un filtro de diferencia de gaussianas, y lo que va haciendo son octavas, donde lo que se va haciendo es aumentando el sigma de la gaussiana y a su vez haciendo un subsampleo de la imagen por 2 entre octava y octava. Y eso lo que nos produce es como una forma de ser invariante a la escala, porque cada una de estas octavas representa como ver la imagen desde más lejos o de más cerca. Y de cada una de estas diferencias gaussianas obtenemos unas características que tengan un gradiente lo suficientemente grande para que no sea solamente ruido y poder detectarlo en otras imágenes. Después, lo que se obtiene de esos puntos que tenemos ahora es la orientación, tomando como una vecindad, y que se ve acá en esta imagen que está un poquito a la izquierda, y la dirección de gradiente en esa vecindad, y armando un histograma de la frecuencia de cada uno de las orientaciones con 108 bines, y eso lo usamos después como descriptor para determinar bueno, si una característica es igual a otra, ¿no? Eso es un poco resumido, tiene mucho más por abajo, pero bueno, la idea es como que se entienda todo el proceso que lleva para lograr estas invarianzas, y además decir que el descriptor es un histograma donde está la frecuencia de la orientación de esa característica, y bueno, eso nos da la invarianza también al contraste.
Entonces la idea que le siga esto es, bueno, nosotros tenemos ciertas características importantes que son esquinas en general, y lo que queremos hacer es machearlas, o sea, buscar en cada imagen y decir, bueno, esta característica es la misma que la otra y determinar la posición de cada una, que es lo que sigue. Dentro de la extracción de características hay muchos métodos, cada uno tiene su ventaja y ventaja. En este caso es el SIFT, el que usamos, que es el más robusto, pero es más lento también. Después hay otro tipo de detectores de características y descriptores, que son el SURF, que usa imágenes integradas y lo que hace es optimizar el tiempo de filtrado en lo que es la parte de diferencia gaussiana, lo hace de otra forma bastante más óptima. Y el descriptor, en vez de tener 128 datos como el SIFT, tiene 64 datos, por lo que después también es un poco más rápido la búsqueda de características iguales entre dos imágenes. Y el más rápido de todos es el ORB, que usa un detector FAST y un descriptor brief, que lo que hace es buscar diferencias de intensidades en un radio de 16 píxeles, y tiene un descriptor que tiene entre 128 y 512 bits. Así que bueno, es bastante más rápido, pero es menos robusto que los otros, ¿no? Está ese trade-off entre velocidad y lo robusto que sea el descriptor y el detector. Así que bueno, después que tenemos estas características como identificadas, que se pueden ver acá en la imagen, en las dos imágenes de arriba, lo que se ve es dónde están las características importantes. La línea que se marca es la orientación, y el radio, o cuán grande es el círculo, es la escala donde encontró esa característica. Entonces, en este caso tenemos dos imágenes, que es la misma desplazada, y lo que queremos hacer es corresponder las características de la derecha con la de la izquierda, ¿no? Entonces lo que se suele hacer es usar los descriptores, que en el caso de SIFT era un histograma, y se puede hacer con fuerza bruta o más óptimamente con un árbol, un KD-tree, o Flan, que es muy parecido a KD-tree pero más rápido, y es buscar los vecinos más cercanos. Entonces usamos la distancia euclídea entre los histogramas para buscar el más cercano, o sea, es decir, entre las dos imágenes, y determinar cuál es el más parecido de una imagen con el otro y emparejarlos, por decir una forma, que es lo que se ve a la abajo, donde cada uno de los waypoints se corresponde con cada uno de la imagen de la derecha se corresponde con uno de la izquierda. Entonces lo que tenemos es, bueno, parejas de waypoints, de keypoints sería, de puntos de característica importante, y de esas parejas lo que queremos hacer es establecer el desplazamiento y la rotación que hay entre cada uno de ellos, ¿no? Entonces esto, bueno, tiene un desarrollo bastante largo, pero se basa todo en geometría bipolar. Nosotros tenemos dos imágenes. Tenemos la línea base que conecta el foco de una cámara con el de la otra, y lo que queremos obtener en general es la matriz esencial, que nos determina la rotación y la traslación entre O1 y O2, ¿no? Entonces, obtenemos tiene 5 grados de libertad, esa matriz esencial que define este constraint bipolar, y lo hacemos a través de un algoritmo que se llama de 5 puntos. Y bueno, ahí lo que hacemos es obtener la matriz esencial, ¿no? Y después, descomponiendo esa matriz esencial a través de descomposición de valor singular, obtenemos la matriz de rotación y de traslación entre el punto 1 y punto 2. Y bueno, ahí tendríamos como el movimiento que hubo entre un frame y otro frame.
si comparamos los tiempos entre los algoritmos ORB, SURF y SIFT, lo que tenemos es que, un poco les había anticipado, SIFT es el que más tiempo tarda, pero más robusto. Luego le sigue SURF y ORB, ¿no? En el caso de SURF tendría que ser bastante más bajo, pero bueno, acá falta optimizar algunas operaciones. Y después, en la correspondencia o en la búsqueda de correspondencia entre puntos de interés, tenemos el matcher de fuerza bruta y el de flan, que es fast, vecinos cercanos rápidamente, búsqueda de vecinos cercanos rápidamente. Y vemos que dependiendo también el tamaño del descriptor de cada uno de los métodos, bueno, la búsqueda también influye en eso, ¿no? Pero se ve que es bastante más óptimo con este tipo de buscador de vecinos más cercanos a fuerza bruta, ¿no? Eso es bastante obvio. Bien, ahora vamos a la implementación de esto. Nosotros tenemos una plataforma de desarrollo que es un dron, que, bueno, lo que podemos hacer en el dron nos da información de los sensores y le podemos mandar comandos de movimiento, en realidad solo de la velocidad angular, velocidad lineal y angular, y esas son las dos cosas que le podemos enviar al dron a través de Wi-Fi. Y un poco esta odometría visual la implementamos tomando imágenes de la cámara del dron. Hacemos todo esto que expliqué recién, de detección y correspondencia de características y estimación de la posición. Después calculamos la escala a través del ultrasonido, porque, bueno, como que les contaba, solo de las imágenes no se puede establecer la escala. Entonces usamos el ultrasonido para determinar la altura de la posición de la cámara y a través del movimiento determinar ese movimiento, cuánto es en centímetros, y después poder calcular la escala de los movimientos vistos por la odometría visual. Después usamos un filtro EKF para fusionar los datos de la odometría visual y de la IMU que tiene el dron. Y después hacemos un control PID de la velocidad de estos comandos que se les puede mandar al dron. Y eso es un poco la implementación que vamos a ver ahora en el video. Esto lo hicimos en ROS, porque el dron, bueno, permite, es solo enviarle comandos por Wi-Fi y recibir comandos, y después ahí uno puede implementarlo más o menos donde quiere. Y esta es un poco la implementación en ROS que hicimos, que creamos varios nodos. Este es el control de la implementación, que vamos a ver cómo describe un cuadrado. Acá en AirDrone lo que nos da son los datos del dron. Acá en Position Tracker usa lo que es la odometría visual para determinar la posición. Y lo que también desarrollamos fue una interfaz gráfica para ver qué es lo que iba estimando la odometría visual y ver también los keypoints que iba detectando. Bien, ahora vamos a ver el video. Lo que van a ver un poco es la posición estimada del dron a la derecha en 3D, y a la izquierda van a ver las imágenes que va viendo y las características importantes que va encontrando en la imagen. Así que, bien. Bueno, esto también es mi departamento, muy peligroso. Acá pueden ver, la idea es que describe este cuadrado. El control está muy saturado para que no realice movimientos muy bruscos, porque, bueno, tuve algunas malas experiencias en las pruebas, así que lo del control se puede mejorar mucho. Pero acá a la derecha pueden ver cómo la odometría visual está estimando este cuadrado que está realizando con cierto ruido, ¿no? Y acá abajo pueden ver los keypoints que va detectando en mi departamento. Y, bueno, un poco el cuadrado que está haciendo. Y bueno, fíjense que la altura se va moviendo y va tomando datos del ultrasonido para determinar la escala. Así que lo vamos a ver de vuelta.
Como pueden ver, el frame rate acá abajo es bastante lento, pero también es un poco complicado. El dron tiene sus limitaciones con esto de que hay que mandarle los datos por Wi-Fi, que por ahí el control no puede ser muy rápido, porque bueno, están todas las latencias del envío y recepción de los datos y todo el cálculo, así que bueno, eso es una limitación que tiene esta plataforma de desarrollo, que si bien bueno, es un poco libre el código porque se le puede mandar comando y recibir, bueno, por ahí para desarrollo de control más robustos y más rápido no tiene limitaciones. Así que, bien, eso sería un poco el funcionamiento de la odometría visual. Y acá un poco mostré lo que se veía en 3D, lo puse en 2D y mostré un poco los datos que tenemos. En verde la trayectoria ideal, en naranja lo que ve la odometría visual, que tiene bastante ruido, se ve, y en azul la fusión sensorial, que si bien pareciera como que hay mucho ruido, acá lo ploteé y como la trayectoria es de 1,20 m por 1,20 m, esto parece mucho, pero son unos cuantos centímetros nomás. Bien. Esto de odometría visual es como el primer puntapié para realizar desarrollos más complejos, que es lo que se llama navegación exploratoria, que es también a través de estos movimientos nosotros podemos determinar en 3D dónde están los puntos que tomamos como características y armar un mapa del lugar que se está navegando. Y eso es un poco lo que hablaba Facu del SLAM, bueno, hacerlo con odometría visual a través de cámaras nomás. Y también otros proyectos como reconocimiento de escena, es decir, poder determinar cuando el dron hace el cuadrado que volvió al mismo lugar para poder ajustar el mapa que se genera o la trayectoria. Y también incorporar el planning que vimos al dron y también el GPS que tiene disponible, pero en lugares mucho más amplios, porque bueno, no tiene mucho sentido que hagamos estas pruebas en un entorno tan reducido como mi departamento y meterle GPS allí porque nada, no nos va a dar buenos resultados. Así que, bueno, creo que eso es todo. Cualquier cosa, bueno, como saben y dijo Fer, este es un programa bastante nuevo, si no el más nuevo, y cualquier sugerencia, consulta o lo que sea, bueno, no duden en mandar un mail, que siempre va a venir bien para nosotros. No sé, Fer. Bien, Leo, ahí antes preguntaba Fernando por chat, ¿en qué tipo de tecnología implementaba la inteligencia, micro, FPGA u otra que desconozca? Vos contestaste, pero bueno, por si no lo vieron el resto de los asistentes, ¿te gustaría contar un poquito más sobre eso? Bien, sí, eso era relacionado a lo que es el planning. Lo que hacemos en general, lo que tenemos implementado es el planning global, que no es necesario que trabaje en tiempo real, lo tenemos implementado en una Raspberry. Y lo que es el local planning, lo tenemos implementado en un micro que necesita trabajar en tiempo real y además se comunica con los sensores. Entonces es mucho más fácil, lo tenemos dividido en general. Casi todos los desarrollos los tenemos dividido en una computadora de alto nivel, donde realiza procesamiento que no es necesario que sea a tiempo real. Y después lo tenemos lo otro en un micro, como un procesamiento de bajo nivel, los algoritmos que necesitan funcionar en tiempo real y donde es crítico el tiempo de procesamiento. Un poco esa en general es la arquitectura que manejamos. Bien, si hay alguna pregunta para poder realizar, si quieren les comparto los lugares de contacto que pueden tomar con nosotros. Ahí les voy a compartir en la pantalla las formas de contactarse con nosotros. Pero bueno, ahora si tienen alguna consulta lo pueden realizar por el chat, pueden habilitar su micrófono y preguntarlo, o bien también por YouTube, que seguimos transmitiendo en vivo.
Ahí llega una pregunta, si la placa CIA, ¿se puede hacer algo de esto? Pregunta Alexis Ricardo. Bien, no recuerdo particularmente los requerimientos, sé que había varias CIA, las prestaciones, pero sí, o sea, cualquier placa de desarrollo que tenga la capacidad de procesamiento y sobre todo también depende mucho de la comunicación de los sensores. Yo no sé si se está refiriendo quizás a la parte de imágenes. Sí, se puede implementar. También siempre termina limitando, bueno, la precisión o la cantidad de frames por segundo que puedes procesar. La placa en particular te puede limitar eso, ¿no? Cuanto más poder computacional tengas, más precisión vas a tener y más que todo eso. Así que, y bueno, la comunicación por ahí, no sé, no me acuerdo qué tipo de comunicaciones tiene la placa para por ahí comunicarte con los sensores y la velocidad para poder hacer el procesamiento, más que todo. Bien, tenemos otra pregunta de Franco Fassi. ¿A cuántos FPS procesa las imágenes el dron? Bien, en el caso de SIFT estaba en 80 milisegundos, que es un tiempo, bueno, bastante alto, y si le sumas la latencia termina siendo bastante más. Pero la idea después es optimizar lo que es FAST, que es otro método, e intentar acortar ese tiempo. O sea, en casi todos los trabajos que estamos desarrollando, a futuro es optimizar los tiempos de procesamiento para poder trabajar más rápido, a mayor velocidad. Tanto el dron, si vieron el video, se movía bastante lento también por este tema de que el tiempo de procesamiento todavía sigue siendo alto como para realizar movimientos muy bruscos. Pero bueno, la idea es optimizarlo para alcanzar velocidades más altas y tener mayor precisión en la estimación de la posición. Pero era alrededor de 80 milisegundos más o menos por frame. Bien. Tiago Monteiro pregunta si consideran usar GPU para el procesamiento de imágenes tipo Jetson Nano. Sí, la idea es ahora pasar, o sea, sobre todo tenemos que plantear lo que es la optimización, si ir por GPU o usar FPGA. Eh, en- Vamos a tener que analizar bien cuál de los caminos va a ser más, va a ser mejor, pero sí, una de las ideas es usar ese tipo de GPU para optimizar todo este procesamiento de imágenes que funciona muy bien. Bien, también preguntan, en esta línea de investigación trabajo, ¿por qué razón la eligieron? ¿Tienen aplicaciones pensadas a futuro? Pregunta Jorge Escandiliaris. Bien, bueno, esto lo elegimos más que todo bueno, a mí siempre me gustaba esta área de robótica y por ahora es investigación sobre todo obtener, por ahí no es una tecnología tan común que digamos, es bastante nuevo todo y la idea es investigar y tener know-how para, bueno, tener todos estos bloques que vimos de desarrollo, eh, investigar y tener buen desarrollo en ellos, para después eventualmente si surge alguna implementación, bueno, tener todos los conocimientos. Pero por ahora no hay una aplicación concreta pensada a futuro. Bien, por ahora no tenemos ninguna otra pregunta respecto al workshop. Igual dejamos unos minutitos más por si surge alguna. Ahí llega la siguiente, Luca Awet. La información obtenida a partir de este procesamiento de imágenes es muy diferente a la obtenida a partir de los sensores en cuanto a rotación, posición, etcétera. ¿Será una pregunta o una afirmación? No, no tiene signo. Ah, Pregunta. quizás, bueno, nos estaba dando información de eso. Sí, no es muy, a ver, bueno, no puedo presentar, pero un poco la slide casi final era la comparación entre lo que se veía en los sensores y lo que se ve en la odometría visual.
no es muy diferente entre los dos, pero bueno, depende también qué sensores estemos utilizando. Pero entre la IMU que estamos usando nosotros y la odometría visual, los datos que obtuvimos fueron muy parecidos. Y también hay una velocidad que nos provee el dron, que es propia, no sé bien qué está de hecho ahí abajo, pero del sistema embebido que tiene, que nos da una velocidad y comparamos la estimación con esa velocidad que nos provee el dron de sus modelos de la dinámica y los datos que tenemos de la odometría visual y los datos se correspondían muy bien, que es un poco eso que yo mostraba de unos errores de máximo de 5 centímetros. Y bueno, eso. Sí, más o menos ese tipo de errores teníamos con esos FPS que estamos usando ahora y con el procesamiento con SIFT, que es el más robusto. Bien. Mientras esperamos si surge alguna nueva, les cuento que se pueden contactar con nosotros enviando un correo institucional a info@fundacionfulgor.org.ar. Asimismo, pueden entrar a fundacionfulgor.org.ar para conocer los distintos programas vigentes de Fundación, por si quieren saber más sobre lo que se está desarrollando en la actualidad, o pueden contactarse directamente con el disertante, leo.bornino@gmail.com, para obtener más información sobre el desarrollo en esta área en Fundación Fulgor. Se suma otra pregunta de Juan Ignacio Moragues. ¿Qué IMU utilizan? ¿Es la misma para el dron y para el robot terrestre? No, el dron ya tiene una embebida en el sistema que tiene, en su placa, que no es accesible toda esa parte como de bajo nivel de este dron en particular. Y en el caso del robot terrestre, tenemos un MPU 6050, que bueno, los datos son bastante ruidosos, pero siempre los filtramos con un filtro de Kalman, que es bastante común en la literatura. Usar el filtro de Kalman para filtrar los datos del acelerómetro y del giróscopo. Y bueno, eso. Ese acelerómetro y giróscopo usamos, que es de 6 ejes, ¿no?, en el robot. Bueno, si no aparece ninguna duda, ahí viene otra pregunta de Francisco Airolo. Para la pregunta del CIA, tener en cuenta que la Raspberry es un tanto más potente en procesador y RAM integrada. Me parece que esto es una aclaración más que pregunta. Fran también forma parte de Fundación Fulgor. Sí, yo no tengo en claro las prestaciones de cada uno en cuanto a RAM y todo eso. Pero, o sea, vuelvo a decir, dependiendo, a ver, la performance que uno quiere, la velocidad de movimiento y de procesamiento, bueno, eso va a impactar en estas prestaciones que tengan cada una de la placa, ¿no? Es decir, si tu placa tiene menores prestaciones en cuanto a hardware, lo que vas a tener es un procesamiento más lento y por ende una velocidad de movimiento un poco más lenta si querés mantener como la performance, ¿no? Un poco eso. Bien, bueno, gracias por sumarse a todos los asistentes, de estar al apoyo de Fundación para que, bueno, sus miembros puedan comunicar lo que están desarrollando dentro de la Fundación, abrir el conocimiento, compartir el conocimiento. Y bueno, y ese era más o menos el objetivo de estos workshops, poder potenciar esto que se realiza desde la Fundación y abrirlo a nuevas personas que conozcan este desarrollo, y también generar un poco de optimismo en la ciencia argentina, en la investigación argentina, de que se sigue desarrollando, de que se sigue potenciando, y justamente por jóvenes que tienen la convicción de que desde acá se puede generar mucho y de muy buena calidad. Así que muchas gracias a todos los que se suman, a los que comparten información, después siguen interesados pidiendo los videos.
obviamente a Leandro, a Facundo, que disertaron hoy, a la comisión directiva de Fundación que apoyó esta instancia, y como queríamos seguirles mostrando un poco más, hemos organizado un tercer workshop, o sea, tenemos planificado un nuevo workshop que será el día 14 de noviembre a las 11 horas, seguimos manteniendo el día de los sábados para que se pueda sumar más gente y no se le complique con facultad, con el trabajo. Y también vamos a cambiar nuevamente la temática, nos vamos a trasladar al diseño digital en Argentina y su aplicación. ¿Qué se va a ver en este workshop? ¿Qué es el diseño digital? ¿Cuáles son sus aplicaciones? ¿Cuál es el flujo del diseño digital? Las técnicas de implementación digital y también cuál es la capacitación que se está dando en Fundación respecto a esta temática. Lo va a dictar el doctor ingeniero Ariel Pola, que también realizó su doctorado en la Fundación. Así que los esperamos al próximo 14 de noviembre. Ya saben que se pueden contactar por el correo electrónico que les llegó la invitación para o también a los correos y página web que les compartí hace un rato para obtener más información. Asimismo, les va a estar llegando en los próximos días toda la información un poco mejor descrita de lo que se va a tratar este tercer workshop de la mano de Ariel Pola. Así que si les parece bien, damos por cerrada la jornada de hoy. Muchas gracias a todos los que se suman y bueno, los esperamos el 14 de noviembre para seguir conociendo un poco más sobre el trabajo de Fundación Fulgor. Muchas gracias y nos estaremos encontrando nuevamente. Hasta luego. Chao Fer, chao Leandro, chao Facu, gracias a todos, un gran saludo. Chao Mario. Chao, hasta luego. Gracias. Chaucito. Chao María, nos vemos. Chao chicos. Chao Ariel.